En situaciones complejas, siempre se busca la visión de un experto. Shirley Radio presenta Así lo veo yo. Bueno, tan solo 18 días del 28 de julio, las elecciones presidenciales en Venezuela. Tengo el gusto de conversar con Aldo de Santis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España. He querido conversar con él en medio, pues, de lo que es la campaña electoral venezolana y, bueno, la campaña, el marketing político, la comunicación política de los candidatos, específicamente de dos de ellos, el presidente Nicolás Maduro, que aspira a la reelección, y de Edmundo González Urrutia, quien es el candidato por parte de la oposición. Buenos días y bienvenido, Aldo. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Muchísimas gracias, Shirley. Encantado de estar contigo y con todo tu radio escucha. Por favor, bueno, hablemos de la campaña. Hablo de estos dos candidatos en medio de una elección que, bueno, que es polarizada, que hay otros candidatos sin duda alguna, pero que definitivamente, pues, vista las encuestas, la elección se centra en estos dos, ¿no? ¿Cómo evalúa la campaña, todo lo que es la comunicación política del presidente Nicolás Maduro, el candidato Nicolás Maduro por parte del PSUV, y por otra parte, el de la plataforma de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia? Bueno, es una candidatura muy atípica en el caso de Edmundo González Urrutia porque es un candidato, vamos a llamarlo sobrevenido, dada la inhabilitación de la ganadora de las elecciones primarias, que es realmente quien ha llevado la voz cantante, la voz cantante en el proceso de campaña, ¿no? Es quien está recorriendo más el país y que está llevando pues la presencia de Edmundo González, que no es por su naturaleza un líder político nacional, sino que es un diplomático de carrera que las circunstancias lo han llevado a estar en el tarjetón electoral. Llama mucho la atención desde el punto de vista del marketing político la campaña del presidente Maduro. Esta campaña se ha enfocado mucho en él como presidente Maduro, abandonando un poco todo el tema de el presidente Hugo Chávez, el expresidente Hugo Chávez, y como eso, al principio, no sé si ustedes recordarán, la campaña del año 2012 y 2013 hablaban de que Nicolás Maduro era el hijo de Hugo Chávez y como tal, pues el heredero de esa consigna política. En este caso, vemos grandes expresiones de vallas gigantescas con el apellido de Maduro en grande, en rojo, siendo él el protagonista de toda esta historia y ya no apalancándose en la memoria, en el recuerdo o en el liderazgo de Hugo Chávez. Y además lo hace de una manera llamativa porque eh, pone de manifiesto aquellos problemas sociales más relevantes que pareciera que de alguna manera no se hace responsable por ello, ¿no? De alguna manera siempre hay una acusación indirecta de cuáles son los diferentes motivos por los cuales no es responsabilidad del gobierno de Maduro haberlos resuelto y los menciona. Uno de los más llamativos para mí es el de tenemos fe en las maestras, en los maestros. Me llama mucho la atención, dado que, según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela del año 2023 y principios de este año 2024, las manifestaciones de los maestros en Venezuela, de los educadores, fueron las más importantes y fueron en contra del gobierno de Maduro. Entonces es bien poderoso cómo intenta de alguna manera darle vuelta a la narrativa. Esto se utiliza mucho en términos de comunicación política cuando tomamos un problema y queremos trasladarle la culpa de ese problema a otros para no vernos afectados, ¿no? Y en el caso también de utilizar la expresión tenemos fe, que además se vino popularizando a raíz de la construcción de una campaña maravillosa que tuvo la selección Vinotinto, donde esto salió justo en el medio de la Copa América, donde surgió abiertamente el tema de un eslogan, mano tengo fe, con respecto a la Vinotinto durante la Copa América, y es la misma expresión que utilizaron abiertamente, además, los consultores de marketing del presidente Maduro para colocarlo, tenemos fe en los maestros, tenemos fe en los trabajadores, tenemos fe, pero también es la misma frase que utiliza la campaña de Mundo González. Entonces, no sabemos si es que esto es una copia de un sentimiento nacional ambas comandos de campaña están intentando aprovechar, o si uno lo Ujú, hizo primero y el otro lo hizo después. ujú. Pero lo cierto es que, de alguna manera, pareciera que hay una copia permanente de todo lo que realiza uno, lo realiza el otro. Ahora, otra, digamos, digamos, del empaque político que tiene que ver, entiendo, con un tema de, bueno, de la edad, el gallo pinto, ¿no? Que es parte también de lo que ha Sí, sido la
la comunicación política que se estrenó formalmente el 4 de julio, que fue cuando inició la campaña, ¿no? Hablemos también de como de ese punto, ¿no? La fortaleza no, digamos, el tema, digamos, de la edad. Es un punto central en esta campaña, a menos por parte del gobierno. Al menos lo está intentando Shirley, pero no, Mm, no pareciera que está teniendo ninguna mella desde el punto de vista de las encuestas. ujú, Las reiteradas encuestas consolidan pues, que viene en una curva constante que venía en ascenso fuerte y se ha mantenido en las últimas semanas la candidatura de Mundo González, que es una persona que no tenía conocimiento, el pueblo venezolano no tenía conocimiento de su existencia hasta hace muy poco, no era una persona altamente conocida, ahora sí lo es, y no pareciera que eso de alguna manera se desinflara ujú. por esa acusación de edad, porque además pareciera que como quien lleva la batuta del liderazgo político de campaña no es realmente Edmundo González, sino María Corina Machado. eh, Pareciera que los que son votantes de este espacio político sienten que eso es una bicefalía, que van como unidos de la mano. Entonces no está afectando y por eso creo que ese cambio a trasladarlo ahora a los ciudadanos. A decir, tenemos fe en los maestros, tenemos Ujú. fe en los trabajadores, tenemos fe y a reafirmar la presencia de Maduro. Sí. Por cierto, además, de una manera muy llamativa, porque como dije, abandona un poco la esfera de protección que le generaba el liderazgo heredado de Hugo Chávez. Ahora, aunque sin embargo el día de la campaña, el día formal 4 de julio, sí hubo, bueno, incluso varias canciones las que se utilizaron en la campaña desde el punto de vista gráfico. Televisión abierta sí hay quizás un anclaje bueno, a el chavismo ya en el liderazgo que tuvo Hugo Chávez en su momento. Es decir, no es algo que, al menos así lo percibo, no es algo que ha quedado atrás. Que pareciera que, pero es bien llamativo porque pareciera que no viene directamente de las filas centrales de Maduro, sino que quienes lo mencionan son actores que vienen de esa era. Si te fijas, Jorge Rodríguez, por ejemplo, presidente de la Asamblea Nacional, es uno de los que inmediatamente cuando comienza la campaña coloca en su Twitter la referencia a Hugo Chávez, pero no lo hace Maduro ni el entorno directo que está relacionado con presidencia. Toda la campaña gráfica tiene que ver en este momento con Maduro. Entonces sí, ciertamente no se abandona por completo porque pareciera que hay parcialidades que no lo abandonan. Una cosa muy particular del comando de campaña del PSUV es que no tiene un coordinador nacional de campaña. Ellos dieron una larga lista de coordinadores, pero no pareciera que hay una jefatura única, que es la que asume todo más allá del propio candidato Maduro. Entonces, eso deja entrever que pueden haber ciertos bloques o parcialidades que tienen dos o tres posiciones que no son completamente unificadas de cómo llevar el proceso de campaña. Hablemos de la Eh, campaña. en ot- Sí, sí, te escucho, sí, Aldo. Ajá, te que en escucho. otras oportunidades no había sido así. En otras oportunidades siempre se dejaba claro quién era el jefe de comando de campaña y porque además usualmente en los comandos de campaña tiene que haber una persona que es la que dirime los conflictos cuando surgen. A ver, el Y eso no tema está de, claro ahí. de Edmundo González, ¿no? La Sí, candidatura como tal, como bien dice, es una candidatura, digamos, atípica, porque la ganadora de las primarias fue María Corina Machado y de alguna manera trasladó ese capital, digamos, político, electoral, a una figura que hasta ese momento era desconocida, ¿no? Pero bueno, es el candidato. Entonces, así bueno, es. en torno a la campaña de él, ¿no? Hablemos un poco, bueno, en cómo has visto la campaña que se ha montado, por así decirlo, en torno al candidato, ¿no? En cuanto a marketing político, los desafíos también, ¿no? La clave con Ujú. el mundo ha sido la construcción de su mensaje. Es un mensaje distinto al mensaje que ha llevado siempre históricamente María Corina Machado. El mundo, toda la construcción de la narrativa del mundo González es una narrativa más de construcción de puentes, espacios de negociación, incluso hay unas particularidades que no habían ocurrido antes. Por ejemplo, el mundo dijo públicamente que el gobierno le había ofrecido protección en el momento que fue candidato de la Alternativa Democrática y desde que lo hizo, el mundo dijo sí, por supuesto que lo acepté. Entonces, de alguna manera hay un reconocimiento, una validez Mm. clara a que hay el presidente, que es Nicolás Maduro, que tiene el control político del territorial del Estado. Entonces, se generan unas diferencias con respecto a la narrativa que puede tener María Corina, pero no pareciera que eso genera incompatibilidades, sino complementariedad. Él es la figura de tranquilidad, de consenso, de negociación, de reconstrucción, mientras que la figura
que de alguna manera enarbola sentimientos, emociones, y que además que gira por el país es María Corina, ¿no? Pero es una construcción distinta, son dos líneas de mensaje distintos. Y lo hace incluso en las cartas. La carta del 5 de julio Ujú, que escribe a la Fuerza Armada lo hace simplemente muy aséptica, muy quirúrgica, pidiendo que, no, declarando que sabe que la Fuerza Armada, sea cual sea el resultado, reconocerá a quien diga la voluntad del pueblo venezolano que gane. Entonces, no es un tema de amenaza, no es un tema de ustedes están obligados por la Constitución, no. Dice, yo sé que ustedes reconocerán a la voluntad del pueblo venezolano. Entonces, esa figura, desde una tranquilidad distinta, también está muy correlacionado con su edad, experiencia, puestos diplomáticos, y genera una credibilidad que puede ser interesante para un grupo poblacional que hasta ahora no se identificaba con la oposición. ujú, ujú. Es decir, el discurso del mundo quizás puede ser más inclusivo. Sí, no solamente inclusivo, sino que además es, eh, sin generar la polarización que Ujú, vemos en los otros dos liderazgos políticos, por ujú, llamarlo de alguna manera. Ya que es el candidato, pero como hay un liderazgo político allí, ujú. eso sí genera polarización absoluta. Mientras que en el caso de él no hay exclusión, no hay exclusión del otro, hay un reconocimiento implícito del otro. Lo otro, Aldo, yo tengo que ir despidiendo, pero es también, bueno, el mensaje o las plataformas para que llegue el mensaje de la oposición es mucho menor que el campo, digamos, de acción que pueda tener el Estado, pues, ¿no? El gobierno, con Sin su duda es capacidad. mucho menor, pero también es mucho más orgánico. Es verdad, es Ajá, mucho menor, ujú, evidentemente, pero el tema del orgánico que viene dado por la capacidad que ha tenido el comando de campaña de organizarse ujú, a través de las redes sociales, hablando de WhatsApp como una red social y de ujú, Telegram como una red social, no nada más Twitter, Facebook o Instagram o TikTok, sino estas herramientas para difundir mensajes ha sido muy efectivo, ¿no? Independientemente de que quizás con los medios tradicionales los espacios no sean tan abiertos, aquí ha tenido una difusión muy interesante y creo que lo ha sabido aprovechar muy bien sus equipos, ¿no? Y sobre todo que no se han enfocado en el tema de las complicaciones que ha podido tener la campaña. La jefa de campaña está en la embajada de Argentina. Eso es un tema que se sabe, se menciona poco, pero no forma parte de la narrativa que pasa a través de la propuesta para el país, la propuesta de mensaje por estas vías. Entonces es interesante porque creo que se le ha dado un vuelco de no nos vamos a enfocar en los problemas, sino en lo que le ofrecemos al país. sí. Bueno, es lo que te digo, pero también del lado del gobierno, por así decirlo, del lado del PSUV, también hay un manejo, digamos, digital importante, ¿no? Sin Importante duda, y bien además, pensado, muy y bien pensado, muy con una creatividad creativo. Sí, enorme, señor. con un Ujú, podcast propio por parte de Nicolás Maduro, también con una inversión gigantesca para que se difunda ese mensaje, que se nota, eso no es algo necesariamente malo, todo el mundo lo quiere poner como que eso es, que como que eso es trampa, por llamarlo de alguna manera. No, 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 esa plataforma, eso está disponible para todos, ujú. para los que tengan la disponibilidad, la disposición y los recursos para pagar. Entonces, lo cierto es que lo ha hecho con una creatividad enorme, buscando renovar imagen, colores, formas, involucrando a factores juveniles Sí, a que se yo de alguna manera forman parte. Ha sido un factor diferenciador y por eso es que no ha venido descendiendo en las encuestas tampoco Nicolás Maduro, sino que se mantiene pues más o menos alrededor de más de 25, 28 puntos porcentuales, 30 puntos porcentuales, no disminuye de esa posición. es interesante esto que dices de la juventud, porque, bueno, la juventud consume información a través de las redes sociales principalmente, ¿no? Entonces, Sí, que y que hoy le por hoy que casi exclusivamente. sí, ¿crees que es una debilidad de la campaña de Edmundo? Digamos, No, esa creo que tiene ujú, actores indirectos que lo están utilizando. En el caso de Maduro, sí es él, con ujú, su podcast. Y en el caso de la candidatura de Mundo González, es a través de personas que son jóvenes, que utilizan las redes, que además se comunican muy bien con las personas de la misma estratificación por edad, pero que son de alguna manera la representación de la alternativa política que el mundo hoy por hoy representa. Entonces, sin mencionar expresamente a nadie, hay como 5, 6, 7 influencers muy claros que abiertamente manifiestan su apoyo a Edmundo González y que de alguna manera tienen esa comunicación abierta.
es como con intermediación. Y eso también funciona muchas veces porque se genera esa identidad entre el que consume y el que transmite la información. Bueno, te agradezco mucho, Aldo de Santis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en España. Ha sido su visión con respecto a esta campaña que ya inició el 4 de julio, 18 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Gracias, Aldo. Te agradezco Gracias mucho. a ti. Saludos. 8 de la mañana, vamos a hacer una pausa, así lo ve Aldo de Santis. Sonidos